cómo encuentra la ciudad, cómo encuentra la realidad de los números. Hace 15 días nosotros teníamos varias cosas que preocupaban. Fue un día que hubo 274 casos juntos positivos en la ciudad, con una ocupación del 100% de las camas, con una gran preocupación de los sectores públicos y privados de salud. Entonces se decidió, y aparte con la razón y la incidencia, que son dos parámetros que toma Nación para poner en los diferentes colores del semáforo, claro, donde era una alerta epidemiológica en nuestra ciudad. Entonces ahí se definieron todas las restricciones. Yo me maravillé cuando llegué anoche 8:30 y entraba a la ciudad, no había nadie, y creo que hubo un gran compromiso de toda la ciudadanía a pelearla entre todos, más allá de que muchos seguramente se vieron afectados de su economía. Pero eso logró que hoy nuestra razón, en ese momento la razón en Bariloche era de 1.76 y hoy es de 1.08 y salió del rojo. Entonces, la verdad es que en los números es muy significativo para lo que significa en lo que se basa la Nación para tomar decisiones. La verdad que la incidencia está bajando, pero sigue siendo todavía más alta. Pero lo que nosotros notamos es que había sido un pico muy grande, muy relacionado quizás con la Semana Santa, no porque sea en Bariloche, porque uno lo toma como el turismo, pasó en todo el país, porque todos se movilizaron en la Semana Santa y fue el pico posterior, que acá fue muy grande. Más las camas ocupadas. Hoy las camas siguen estando muy ocupadas. Hoy decía el doctor Gil que había un promedio del 94% de ocupación diario. Hay días que hay una cama, ninguna, es según el momento. Pero siempre las camas se empiezan a ocupar una semana después que aparecen los casos, porque es cuando empiezan a pasar a terapia. Entonces, teniendo en cuenta que habían bajado los números de los contagios diarios a la mitad de ese 271 que fue un día, que venían bajando las curvas, que nuestra razón empezaba a estar dentro de los límites más aceptables, y como hace siempre el gobierno, teniendo en cuenta el resto de las situaciones, las sociales, las económicas, las laborales, fue que se decidió empezar a ampliar muy paulatinamente, porque si uno lo ve en la resolución es 1 hora más en la primera semana, muy paulatinamente la salida y el movimiento de personas, tratando de que siga bajando esta curva y de que siga disminuyendo la ocupación en la terapia. De todas maneras, los números siguen siendo preocupantes, más allá de que se produjo este amesetamiento y por ahí una breve disminución. El número de ayer de Bariloche, de 5 vecinos que murieron, esto de que las camas están siempre al más del 90% ocupadas y que todos los días tenemos más de 100 y pico de casos, juntándolo en 10 días, si vamos al caso, son más de 1000 casos. Digamos, tampoco para que la gente crea que estamos en un gran momento o en el mejor momento, o que hay que relajarse absolutamente, porque sí, estamos cerca de los 1700 activos nuevamente y el número de ayer creo que fue el más alto en lo que va de la pandemia, 5 fallecidos en las últimas 24 horas. Sí, con respecto a los números es como vos decís, la verdad es que no es para relajarse. Lo que hizo el gobierno fue siempre esto de juntar las diferentes partes de la población que tienen sus necesidades, y a veces si uno lo ve solamente desde la salud, y sí, podemos cerrar todo por un año entero y nadie se mueve de su casa, pero hay muchas otras cosas que son muy importantes. Las camas están al límite en general, sí se pudo abrir más de, creo que son 50 camas en total en la ciudad, de moderados, porque no es la de terapia, aunque estén los respiradores si fuese necesario. Pero recordemos que hoy lo que más nos preocupa son las camas de moderados, porque es donde tratamos de que el paciente no llegue a la terapia, porque una vez que está intubado en general no tiene tan buena evolución. Entonces, la verdad, haber podido ampliar esas camas ayuda, pero ayuda al personal de salud, no es que le da alivio a la gente y no es para que la gente salga a sacarse el barbijo y a abrazarse y a tomar mate. Pasó, doctora, en su última visita, usted seguramente lo percibió, que estuvo en los estudios de la radio y charlamos y hablamos de las escuelas, de las clases, de la presencialidad, y usted dijo muy clarito, el problema no son las escuelas, no hay contagios, no hay brotes. Lo que hubo fue muy pequeñito, viene de afuera y
24, 48 horas después se decide esta suspensión de clases presenciales. Eso repercutió en la gente que la había escuchado decir esto y más allá de que se insiste en que lo que se trata es de disminuir la circulación, bueno, parece que es algo que hay que reiterarlo. Ahora se anuncia este regreso paulatino a las clases, pero bueno, ¿cuál es el mensaje para la gente de esto que pasó hace 15 días? La verdad es que desde la provincia no es la prioridad ni es la idea de cerrar las clases, de que no haya más clases, para nada. Lo que pasa que en ese momento, bueno, yo había venido a contar porque hasta no habían pasado los 270 activos ese día, y estábamos al 100% de la ocupación de camas, o sea, fue todo como, creo que fue en el mismo día que lo dije o el día después. Entonces fue como tomar una gran decisión, o sea, muy fuerte para una gran restricción, pero que fuese en un corto tiempo, claro, para poder volver a bajar los casos, bajar la ocupación y que pudiéramos volver a arrancar. Pero parecía contradictorio. Sí, ya lo sé. Parecía, digamos, seguramente, pero yo venía con números, pero yo creo que siempre lo dije, o no sé si en ese momento, pero es que quizás lo que estoy diciendo ahora cambia en media hora, porque la verdad es que ese día no había habido 270 casos nuevos y fueron del día. Y no había todas las camas cerradas porque no había un lugar, había en ese momento creo que 3 personas esperando una cama de terapia. Entonces fue tan grande que cerremos todo tipo de circulación y eso fue lo que se decidió en ese momento. Por supuesto que hoy lo que pasa es esto que yo les cuento de números, por otro lado esto que ha pasado en la provincia, y lo dije ese día y lo sigo sosteniendo, que menos del 1% de la población de escuelas se contagió y las burbujas no se contagiaron adentro. Y como decía el otro día la intendenta, por ejemplo, de Dinahuapi, los chicos van caminando en Dinahuapi a la escuela. Entonces, se tomó una gran medida para frenarlo y ahora es ver de qué manera vamos sumando de a poquito a cada uno de los sectores que tuvieron que estar restringidos. Entonces, la idea de las escuelas se puso el 26 porque, bueno, como recién decían ustedes, iba a ser fin de semana largo, entonces la verdad era el miércoles, claro. Y quedó eso en la resolución, eso fue creo que anoche, así que la verdad es que ya había salido la resolución, que empiece la primaria, pero vuelvo a repetir, esto es hoy con la resolución de hoy, si todo esto cambia y creemos que no porque epidemiológicamente uno va evaluando las curvas y estamos convencidos que este pico se debió al posterior a Semana Santa de casos. Entonces nosotros en las curvas en Bariloche en general tienen un pico y siempre empiezan a bajar, tardan 2 o 3 semanas en subir, empiezan a bajar, entonces realmente creemos que ahora va a empezar a bajar, o sea, ya empezó a bajar pero se va a continuar así, entonces mientras no vuelva a ser algo tremendo, seguirá el gobierno en esto, de juntarse con los diferentes sectores y que la decisión no sea solo salud. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se propaga tan rápido? Porque las escuelas están cerradas. La gastronomía, las cervecerías, los lugares nocturnos, hasta la transitabilidad está cerrada a la noche y, sin embargo, estamos ahí al borde de los 1.700. Pero porque vos pensás que los casos de hoy se contagiaron hace 10 o 14 días. Entonces nosotros, las restricciones que vimos hasta hoy, vamos a empezar a verlos hasta ayer, los resultados en los próximos días. Ya vimos que empezó a bajar, que quizás fueron de los primeros días, pero tenemos que seguir viendo, vamos a seguir viendo cosas positivas en la cantidad de casos por los días que estuvimos cerrados. Ahora, dentro de 15 días sí vamos a empezar a ver qué pasa con este aumento de la circulación. Respecto de las personas que han fallecido, las enfermedades de base o previas como diabetes, obesidad, son factores muy comunes, ¿no?, en los fallecimientos. Sí. Una cosa que te quería contar es la letalidad. La letalidad es la cantidad, el porcentaje de gente que fallece según la cantidad de personas que se contagiaron. En una pandemia se mide eso, no se mide el total de la población que falleció con respecto a la población. En la pandemia se mide de los que se contagiaron, cuántos fallecieron. Y la letalidad en Bariloche es muy baja, es de 1.6. Más allá de que para los barilochenses mirar 5 fallecidos, o si uno cuenta en la semana, es un montón,
La verdad es que yo igual lo digo y me parece horrible hablar de como si fuesen números, porque claro. tengo un amigo que falleció acá en la ciudad de Bariloche y la verdad es que no es un número para cualquiera de nosotros, pero a lo que voy es que en el porcentaje de esa letalidad, la provincia tiene un 2.4 de letalidad, el país en general 2.6 o 2.7, si no recuerdo mal, y en cambio Bariloche tiene el 1.9 o 1.6, ya se los voy a decir. Pero a lo que voy es que es muy baja la letalidad en Bariloche. Claro, claro. Doctora, bueno, ahí está buscando el número para agregar y ya para ir finalizando, no quitarle más tiempo, también preguntarle respecto de la vacunación, ¿dónde estamos parados y qué es lo más inmediato que viene? En la vacunación, Bariloche ya tiene 29.700 dosis aplicadas, casi 30.000. Ya están casi finalizando los grupos de mayores de 60 años, ya empezaron con los menores de 60 años con factores de riesgo. Hoy que nos quedó antes, la gente con factores de riesgo son la obesidad, la diabetes, las cardiopatías, las enfermedades pulmonares, las personas trasplantadas, las personas inmunosuprimidas, las personas con alguna patología oncológica, y ahora se le agregó las personas con discapacidad, que dentro de su discapacidad, más allá de que tengan algunos de estos factores de riesgo, solamente por su discapacidad no puedan tener la capacidad de mantener la distancia o el uso del barbijo. Entonces esas personas, por supuesto que mayores de 18 años, porque aún no está aprobada para menores de 18, van a ser vacunadas dentro de los factores de riesgo. Por supuesto que tenemos que terminar primero, nosotros hoy tenemos el 60% de la población objetivo vacunada, más del 60%, el 66% de la población objetivo vacunada. Cuando terminemos con ellos, iremos viendo cuáles son los grupos que no son de riesgo y que se van a ir sumando para poder ser vacunados. Claro, claro. Bueno, no le podemos quitar más tiempo, no queda más que agradecer que haya venido, que haya estado aquí con nosotros. Entender que bueno, que estamos haciendo bien las cosas y me imagino que el mensaje sigue siendo el de seguir siendo responsables, tanto a quienes les da positivo, que nada, es normal, no es tan mal, no es un pecado, pero ser responsables, como así también los contactos estrechos en esto de permanecer aislado. Creo que eso es algo que hay que hacer mucho hincapié en eso. Creo que gran parte del secreto está ahí, ¿no? Totalmente. Hoy lo que nos pasa es que el positivo no quiere contar quiénes son sus contactos estrechos para que no los aíslen. He escuchado en reuniones donde si acá alguno es positivo, no estuvimos juntos. Y la verdad es que eso es muy grave. Grave no porque no lo digan, quizás está bien, pero sí que el contacto estrecho puede estar contagiando. Entonces, que si fue contacto estrecho una persona y no tiene síntomas, se quede guardado 10 días porque puede estar contagiando sin síntomas.